Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. Continuamos con la lectura y el comentario del documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, una sola carne. El elogio de la monogamia, nada menos, es el subtítulo de este documento que la Santa Sede nos propone para ir haciendo lo que estamos haciendo en nuestro programa, ir comentando y profundizando sobre argumentos teológicos que nos presenta la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia en torno a la monogamia, o sea, el matrimonio de un hombre con una mujer, que es la gran tradición cristiana y que, como hemos venido observando en el transcurso de los capítulos anteriores, hay una coincidencia. Cuando el pueblo de Israel va conociendo que hay un solo Dios, y ese amor es tan especial, tan auténtico, tan verdadero, que además Dios se muestra como un Dios personal, no es una fuerza, una energía. Entonces empieza a surgir un amor de respuesta también único. Si hay un único Dios, entonces la respuesta de cada creyente, de cada israelita que cree en ese único Dios, es una respuesta también como muy única de cada persona. No hay que compartir su atención, su amor, su devoción a varios dioses, como hacían los pueblos vecinos de alrededor, y que muchas veces eran más potentes, más fuertes que ellos, y era la gran tentación, acudir a los otros dioses a ver si les iba mejor en la guerra, a ver si tenían mejor clima. Y no, pues toda la historia que nos cuenta el Antiguo Testamento es justamente que hay un solo Dios y el pueblo se va acostumbrando a ese único y verdadero Dios, Yahvé. Bueno, y entonces ya hemos visto ese tema del lenguaje nupcial, o sea, que un solo Dios con un solo pueblo va creando la autenticidad de un amor único, indisoluble y permanente y eterno, ¿no? Entonces, si una persona es muy amada por ese ser, pues entonces también en ese ser que se reconoce amado surge el sentido de fidelidad al amor recibido. Y bueno, eso se va mirando, se va viendo poco a poco en el transcurso de las historias que encontramos en el Antiguo Testamento, en donde en un primer momento aparecen personajes, incluso pues personajes buenos, sacerdotes, reyes, que tienen varias esposas. Pero eso se va a ir acabando a medida que uno va avanzando en los libros del Antiguo Testamento, va terminando esa idea que haya un hombre con varias esposas, y el tema de la fidelidad y la unicidad y el sentido único de ese amor se va viendo en la familia. De tal modo que para el tiempo de Jesús, pues ya el matrimonio monógamo era pues como la realidad que vivía el pueblo de Israel. Reconocían a un solo Dios, ese Dios expresaba todo su amor, el pueblo también iba queriendo ser fiel, trataba, luchaba, se esforzaba y muchas veces fallaba, pero volvía y retomaba ese amor a ese único Dios, y entonces se va dando cuenta que también ese amor que Dios le ofrece es el amor que Dios le pide para el trato matrimonial. Bueno, entonces ya hablábamos, esto no es nada forzado, sino que si ustedes ven los programas anteriores y acuden a esos libros, la literatura sapiencial, el Cantar de los Cantares, lo decíamos la vez pasada, o el lenguaje de los profetas, ¿no? El profeta Oseas, que con toda su historia de que su mujer le había sido infiel, pero el profeta era tan bueno que la perdonaba y la acogía, esas historias nos van mostrando una relación matrimonial, una relación nupcial también de Dios con la humanidad, y que cuando en el Génesis Dios crea a un hombre y una mujer y les da ese mandato de crecer, multiplicarse y dominar la tierra, está pidiendo, está exigiendo ya desde la moral, no por castigo, no por ley, no por una costumbre, no por una costumbre cultural, no por una época, sino en la misma naturaleza, en lo profundo del ser humano, un trato único, un trato monogámico en el compromiso matrimonial. Vamos entonces a la simbología nupcial del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues entonces obviamente está la plenitud de la revelación, aparece nuestro Señor Jesucristo como el esposo de la iglesia, nada menos, el esposo fiel que le pide fidelidad a su esposa. Veamos qué nos dice el documento Una Caro. Vamos al numeral 26, dice: en el Evangelio Jesús se refiere explícitamente al principio, es decir, a los orígenes de la primera pareja humana, para reafirmar que el amor monógamo, fiel e indisoluble, exalta la relación de pareja concebida por el Creador en una dimensión de totalidad y exclusividad. San Mateo capítulo 19, versículo 8, cuando vemos que se le acercan a Jesús para probarlo, para ver en qué se equivocaba, ¿no? ¿Por qué dispuso Moisés que el marido dé a la mujer un acta de divorcio cuando vaya a separarse de él? Estaban preguntando sobre la validez del divorcio. Entonces, ante esa pregunta, Jesús contestó pues muy firmemente: a causa de que ustedes son incapaces de entender los planes de Dios, Moisés consintió en que se separasen
de sus esposas. Pero al principio no era así. Al principio, ¿cuál es el principio? Pues el Génesis, lo que Dios quiere en el principio. Un hombre y una mujer dejarán a su padre y a su madre, se formarán, serán una sola carne. Esa unidad entre uno y una, nada más. No hay nadie en medio, no hay ninguna otra relación con otras personas que intervengan. Y entonces se habla de totalidad y exclusividad, totalmente, todo el amor entre los esposos y exclusivamente entre ellos. En los relatos evangélicos de Marcos y Mateo, Jesús expresó de manera inequívoca sobre la monogamia, refiriéndose a los orígenes, a la voluntad del Creador, lo que acabamos de decir. El debate con los fariseos sobre la posibilidad del divorcio le ofrece a Jesús la oportunidad de pronunciarse con autoridad. Reafirma el principio de la monogamia que está en la base del proyecto de Dios. Y es que lo del proyecto de Dios no es como una idea religiosa, sino que cuando se habla del sentido de la creación, se habla del ser mismo, del orden que el Creador le pone a la naturaleza. Las reglas las pone Dios. Es como lo que hay que tener aquí muy en cuenta. O sea, no son leyes que pasan, que se queden obsoletas, que pasen de moda, o que una cultura o que una evolución en la legislación de un pueblo las transforme. El Nuevo Testamento, siguiendo el camino de la teología profética que hemos visto, introduce en varias ocasiones la simbología nupcial en temas cristológicos y eclesiológicos, o sea, Cristo es el esposo, Cristo es el novio. El mismo Jesús, en diferentes parábolas, habla del esposo, ¿no? Y habla de el que se casa, y habla de la alegría nupcial. Entonces, él mismo se coloca en el papel del esposo que espera fidelidad de su esposa. Habla de los amigos del esposo que se alegran, ¿no? Entonces, habla mucho del tema nupcial. Cristo, nuestro Señor, se coloca en el papel del esposo y en relación con el nuevo pueblo, que ya no es el pueblo de Israel solamente, ya no es el pueblo judío, sino que es la iglesia, o sea, una relación de Cristo con la iglesia. Apocalipsis 19:7 hace esa relación del esposo de la iglesia. Y Cristo es llamado por Juan el Bautista esposo por excelencia, lo vemos en Juan 3:29. Mientras que la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén, como aparece en el Apocalipsis. ¿Ven? Siempre el lenguaje nupcial, desde el Génesis, Adán y Eva, hasta el Apocalipsis. La esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:1 y siguientes. También en el Apocalipsis aparece la iglesia como madre fecunda salvada del ataque del dragón, ¿no? Madre fecunda. Entonces, por el amor de su esposo, trae nuevos hijos. Y así, esa es la iglesia, ¿no? Nadie viene a mí, dice Jesús, si mi Padre no lo atrae. O sea, la bondad, el amor de Dios es el que hace que vengan nuevos hijos para su iglesia, los nuevos bautizados. Digamos rápidamente, entonces San Pablo desarrolla de manera sistemática el tema del amor nupcial pleno y perfecto entre Cristo y la iglesia en la carta a los Efesios, Efesios 5:21-33, y allí retoma, entre otras cosas, el pasaje del Génesis que hemos hecho referencia de la pareja, serán una sola carne. Y el amor monógamo e indisoluble entre los dos cónyuges, siempre en la línea del tema desarrollado por los profetas para definir la alianza entre el Señor e Israel, se revela como el símbolo para describir el vínculo entre Cristo y la iglesia. El matrimonio cristiano en su autenticidad y plenitud es por tanto signo de la nueva alianza cristiana. Por eso se dice que el amor conyugal es la mejor muestra del amor que Dios tiene con la humanidad. Ahí está pues, la gran responsabilidad, y dentro de los planes de Dios, Dios quiere que el amor de los esposos, ese vínculo que se crea por amor, no por interés, ni por fuerza, ni por cumplir leyes, ese vínculo entre un hombre y una mujer unidos por el amor es la mejor forma de representar, aunque con todas sus limitaciones, por supuesto, el amor que Dios le tiene a la humanidad. Dejemos ahí porque no nos podemos alargar más en nuestro programa. Continuaremos en nuestro próximo programa hablando de la simbología nupcial en el Nuevo Testamento. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.